nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Causa y darles la cordial bienvenida a todos los compañeros y compañeras al sexto seminario de la Escuela de Formación Suma Causa y 2020. El tema del día de hoy que se va a tratar es sobre Sistema de Naciones Unidas y Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Es un tema súper importante para nosotros como comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que podamos tener conocimiento sobre lo que incumbe estar en estos procesos, compañeros y compañeras. Darle la bienvenida, para lo cual nos acompaña la compañera Jenny Amparo Chicaiza Lechón. Su formación académica, la compañera es ingeniera en Administración Turística, es magíster en Ciencias de la Educación, máster en Antropología, experta en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. También tiene conocimiento sobre el Sistema de Naciones Unidas, mecanismos internacionales. Actualmente la compañera es investigadora de saberes ancestrales, analista de pueblos y nacionalidades. También es asesora en materia de derechos de pueblos indígenas e interculturalidad. Así que a continuación les dejo con la compañera, y si alguna persona interesada desea obtener más información sobre las becas estudiantiles a nivel internacional, podrían contactarse con la compañera para mayor información. Compañeros y compañeras, bienvenidos, y espero que el aprendizaje que el día de hoy podamos obtener, pues pongamos en prácticas en cada uno de nuestros espacios donde nos desarrollemos. Bienvenidos. Buenos días a todos los participantes de la Escuela de Liderazgo Suma Causay, organizado por la Fundación Causay en conjunto con la Confederación del Pueblo Cayambi. Mi nombre es Jenny Chicaiza y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Sistema de Naciones Unidas, mecanismos específicos para pueblos indígenas y derechos humanos. Empezaré por la primera temática. ¿Qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es una organización internacional conformada por estados. Previa a las Naciones Unidas existió lo que se denominó la Sociedad de Naciones. No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a acuñar el nombre de Naciones Unidas como una nueva organización internacional. En 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas, en donde se establece los objetivos y los órganos que conformarían esta nueva organización internacional. Actualmente forman parte de las Naciones Unidas 193 miembros. Los objetivos que establecen la Carta de las Naciones Unidas son tres. El primero, la lucha por la paz mundial; el segundo, la lucha por la seguridad mundial; y el tercero, el trabajo en torno a los derechos humanos. El sistema de las Naciones Unidas, tal y como lo establece la Carta de Fundación de las Naciones Unidas, está integrado por 6 órganos principales. Estos órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Dentro del Sistema de Naciones Unidas existen 6 idiomas oficiales. Estos son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Además, para desarrollar el trabajo de las Naciones Unidas, esta organización ha dividido el planeta en grupos regionales. Estos grupos son África, Asia-Pacífico, Europa Oriental, América Latina y el Caribe, Europa Occidental y otros. Empezaré hablando el primero de los órganos principales, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es el único órgano en el cual participan todos los Estados miembros, es decir, 193 que forman parte en la actualidad. Cada uno tiene un voto y se logra mayoría con 2/3 de los participantes. En esta Asamblea General se debaten cuestiones de interés mundial, como la seguridad, la paz mundial, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, entre otros. Se realiza un debate general que está establecido en el mes de septiembre y se lo realiza en la sede en Nueva York. Cada una de las sesiones da inicio a un nuevo periodo de la Asamblea General y anualmente se elige
a un presidente de la Asamblea General. El segundo órgano es el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, 5 que son permanentes y 10 no permanentes. Forman parte del Consejo de Seguridad miembros que han luchado por la paz y consideran para esta construcción una distribución geográfica equitativa. Tienen un periodo de 2 años y cada miembro tendrá un representante. El Consejo de Seguridad puede imponer sanciones económicas y uso de la fuerza por interposición. Forman mayoría 9 votos. El tercer órgano es el Consejo Económico y Social, o también denominado ECOSOC. Forman parte de este 54 miembros con un mandato de 3 años. También se le denomina el Gran Consejo y su función principal es luchar por los derechos y las libertades fundamentales. Realizan informes y recomendaciones a la Asamblea General y también proyectos de convención. Más adelante vamos a ver qué son las convenciones. El cuarto órgano es la Corte Internacional de Justicia, que es básicamente un órgano judicial formado por 15 magistrados elegidos para 9 años y que pueden ser reelectos. Forman parte de este órgano judicial personas que han tenido méritos para estar dentro de esta Corte Internacional. Emiten opiniones jurídicas tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad. Así también lo pueden hacer a los órganos y organismos especializados a los cuales están autorizados. Pueden juzgar conflictos entre estados y abordan cuestiones de frontera. El quinto órgano es el Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo funciona básicamente de forma teórica, ya que en 1994 suspendió sus actividades. A lo que se relacionaba este Consejo de Administración Fiduciaria era a trabajar en territorios en fideicomiso o que no eran autónomos y vigilaban los procesos de descolonización. Asimismo, administraban la transición de estos territorios a la independencia y realizaban visitas a territorios de los cuales realizaban informes sobre la situación de estos. El sexto órgano es la Secretaría General. El secretario o secretaria general está nombrado por la Asamblea General y recibe también recomendación del Consejo de Seguridad. Tiene un mandato de 5 años y este funcionario o funcionaria representa los principios de las Naciones Unidas. Es decir, es el más alto funcionario administrativo de esta organización. Rinde un informe anual a la Asamblea General y asimismo asigna personal a los consejos. Actualmente es Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Voy a continuar con el segundo tema que quiero abordar, que es el tema de derechos humanos, y quisiera comentarles sobre uno de los instrumentos principales en torno a los derechos humanos a nivel internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta Declaración de Derechos Humanos hace referencia a derechos que son inherentes a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción. En la presentación que les voy a dejar para que ustedes la puedan revisar, podrán encontrar un link en el cual pueden tener mayor información sobre la declaración y asimismo ustedes pueden hacer un análisis de cada uno de los artículos que la contienen. Por otra parte, quisiera hablarles sobre los principales mecanismos de derechos humanos de la ONU. Y empezaré hablando sobre cuáles han sido los tratados de derechos humanos que ha creado la Asamblea General.
Abordaré sobre el Consejo de Derechos Humanos. Posteriormente iré también desglosando qué es el EPU y cuáles son los procedimientos especiales. Entonces, si bien se establece una Declaración Universal de los Derechos Humanos como un gran logro en torno a la defensa de los derechos humanos a nivel planetario, esta declaración ha sido asumida por los estados de manera netamente moral. Es así que la Asamblea General decide crear tratados de derechos humanos que permitan que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea legalmente vinculante dentro de los estados que firmen y ratifiquen estos tratados de derechos internacionales. Entonces, en conjunto con la Declaración Universal, se crea dos pactos importantes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de la creación de estos pactos, lo que se hace es también crear convenciones específicas para fenómenos específicos y para grupos específicos. Dentro de estas convenciones tenemos Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradantes, la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Además, en el tema de grupos específicos tenemos las siguientes convenciones: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este resumen de tratados internacionales de derechos humanos hacen que se pueda hacer legalmente vinculante toda la Declaración de Derechos Humanos. El Estado, dentro de estas convenciones y pactos internacionales, lo que hace es firmar y ratificar estas convenciones y pactos internacionales, y con esta firma y ratificación se compromete a respetar, proteger y cumplir estas convenciones y pactos internacionales. Ahora, estos tratados de derechos humanos lo que han hecho es construir órganos de tratados o comités especializados que se encargan de analizar hasta qué punto y en qué medida los estados que han firmado y ratificado estos tratados internacionales están cumpliendo o no con lo que se establece como legalmente vinculante dentro de cada uno de los países. Entonces, estos comités se denominan órganos de tratados, que son los entes responsables de evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los estados. Por otra parte, quería comentarles que la Asamblea General creó el Consejo de Derechos Humanos y con esto ha creado el denominado EPU o Examen Periódico Universal. Asimismo, ha creado los procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental del cual forman parte 47 estados. Tienen un mandato de 3 años y son responsables en general de la promoción y protección de los derechos humanos a nivel planetario. Es un comité asesor que sirve como think tank, es decir, que este es el espacio en donde se generan los debates más frescos en torno a los derechos humanos a nivel mundial. Además, es un método de denuncia que permite que tanto individuos como organizaciones presenten denuncias sobre violación o vulneración de derechos humanos. Realizan sesiones en marzo, junio y septiembre en la sede en Ginebra y pueden participar organizaciones que tienen estatus ECOSOC.
¿Qué es este tema del estatus de COSOC? El estatus de COSOC es un identificativo que le brinda a las Naciones Unidas a las organizaciones, lo cual le va a permitir entrar en las instalaciones de las Naciones Unidas, asistir a las reuniones, hacer declaraciones escritas, hacer declaraciones orales, organizar eventos. Si su organización desea participar y no tiene el estatus de COSOC, lo puede solicitar a las organizaciones de América Latina que sí disponen de este estatus. Por otra parte, el examen periódico universal, o también denominado EPU, lo que hace es examinar a todos los miembros de las Naciones Unidas, es decir, a 193 estados, en relación al cumplimiento o incumplimiento de su trabajo en torno a la garantía de derechos humanos dentro de sus países. Evalúa cada 4.5 años a cada uno de los países y lo que hace es solicitar al Estado un informe, y este Estado lo que hace es crear un instrumento que le permita al EPU evaluar cuáles han sido las medidas que el Estado ha adoptado, si ha cumplido, cuáles son los retos, cuáles son sus limitaciones. Al final de la evaluación, el EPU lo que hace es detallar en verdad los logros que ha alcanzado el Estado, las preocupaciones y también las recomendaciones que hace al Estado. El Estado, por su parte, indica qué recomendaciones en qué recomendaciones va a trabajar y en cuáles no lo va a hacer. Las organizaciones, por supuesto, pueden participar del EPU antes, durante y después de la evaluación. Antes lo pueden hacer a través de declaraciones escritas en las cuales hace referencia a temas de vulneración de derechos humanos. Durante puede participar mientras está evaluando al Estado, y después a través del seguimiento que puede hacer la organización a las recomendaciones que el EPU ha hecho a los estados. Por otra parte, quisiera hablarles sobre los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son expertos independientes que trabajan en torno a los derechos humanos. Su mandato es reportar y proveer asistencia técnica sobre un país o sobre un tema. En este caso están los relatores especiales, que son expertos independientes o pueden ser grupos de trabajo. Actualmente se han establecido 44 mandatos temáticos y 10 mandatos por país. Son designados por el Consejo de Derechos Humanos con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Por otra parte, quiero hablarles sobre los principales instrumentos de derechos humanos para pueblos indígenas a nivel internacional. Básicamente, quiero centrarme en dos: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 de la OIT de 1989 fue ratificado por Ecuador en 1998. Sus 44 artículos hablan específicamente de un tema de temas relacionados a cuestiones laborales de los pueblos indígenas, pero además aborda un tema importante en torno a los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema de consulta. Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus 46 artículos, aborda derechos específicos para pueblos indígenas a nivel planetario. Ha habido un debate importante en torno a por qué la construcción de un instrumento específico para los pueblos indígenas si se cuenta ya con una Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este caso, el trabajo de los pueblos indígenas a nivel internacional ha sido visibilizar la necesidad de un instrumento específico por las formas de vida específicas de los pueblos indígenas. Además, porque se integre dentro del debate de los derechos a la tierra, territorio y también a los recursos naturales que forman parte de la vida de los pueblos indígenas. En la presentación ustedes podrán ver un link en el cual pueden tener acceso tanto al convenio 169 de la OIT como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y un análisis sobre la importancia de estos dos instrumentos y también los textos completos para que ustedes lo puedan leer. Por otra parte, quiero abordar también los mecanismos de Naciones Unidas específicos para pueblos indígenas. Estos son 4 mecanismos específicos, los cuales son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de las Cuestiones Indígenas, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para Pueblos Indígenas. Quisiera comentar que muchas organizaciones o comunidades indígenas no hacen uso de estos mecanismos por el desconocimiento. El Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas es un órgano asesor del Consejo Económico y Social. Fue establecido en el año 2000 y examina cuestiones indígenas y asesora en el contexto de las atribuciones del ECOSOC. Difunde actividades e informa sobre temas relacionados a los pueblos indígenas y promueve la integración dentro del sistema de Naciones Unidas. Se reúnen una vez al año, por lo general entre abril y mayo, en la sede de Nueva York. Los pueblos indígenas además han trabajado porque se construya dentro del sistema de Naciones Unidas 7 regiones socioculturales. Estas son América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia, África, Pacífico, Ártico, Rusia más Asia Central y la Transcaucasia. Forman parte del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas 16 miembros. 8 miembros son nombrados por los gobiernos y elegidos por el Consejo, mientras que los 8 miembros restantes son nombrados por el presidente del Consejo después de hacer una consulta formal a la mesa y a los grupos regionales. Son elegidos por un periodo de 2 años y pueden ser reelectos. Por otra parte, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos Indígenas es un mecanismo asesor del Consejo de Derechos Humanos y trabaja para asesorar y realizar estudios e investigaciones. Tiene facultades para proporcionar a los estados previa solicitud, asistencia y asesoramiento en torno al desarrollo de políticas públicas y también en la implementación de recomendaciones. Forman parte de este mecanismo de expertos 7 personas independientes. Se toma en cuenta la distribución geográfica y también el equilibrio de género. Son nombrados por el Consejo por periodos de 3 años y mantienen una sesión anual, generalmente en julio, en Ginebra, y producen un informe y un estudio anual. Actualmente, la presidenta del Mecanismo de Expertos sobre Pueblos Indígenas es Laila Bars. Por otra parte, tenemos el Relator Especial de Pueblos Indígenas. Este relator realiza visita a países previa invitación de estos estados. Redacta y presenta informes sobre la situación de los pueblos indígenas en los países que visita y envía cartas o comunicaciones en caso de acciones urgentes o también relacionado a casos individuales sobre legislación o políticas. Lleva a cabo actividades de promoción y sensibilización.
puede hacer comunicados de prensa y declaraciones públicas con respecto a los derechos humanos en los pueblos indígenas, y asesora directamente a los gobiernos, puede formar parte de la cooperación técnica. Hace recomendaciones a los estados y también al Consejo de Derechos Humanos. Actualmente el relator especial de pueblos indígenas es Francisco Cali. Por otra parte, tenemos el Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas. Este fondo es una asistencia financiera para los representantes de comunidades y organizaciones indígenas que deseen participar dentro de los mecanismos para pueblos indígenas. El fondo está administrado por el secretario general y cuenta con el asesoramiento de una junta de síndicos. La utilización del fondo está trabajado a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son 5 personas designadas por el secretario general, quienes forman parte de esta junta de síndicos y tienen un mandato de 3 años que puede ser renovable. A continuación quisiera hablarles sobre el programa de becas para representantes indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un programa que se lleva a cabo desde el año 2000 y está desarrollado en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos Pedro de Arrupe de la Universidad de Deusto en el País Vasco. Hasta la actualidad se han formado más de 130 líderes y lideresas de América Latina y este programa se lo desarrolla en 2 partes. Una parte en la Universidad de Deusto en el País Vasco y la otra parte en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. El programa de becas otorga a los representantes de las organizaciones o comunidades participantes una beca completa, lo cual incluye movilización, alimentación y vivienda durante todo el proceso del programa. En la presentación les estoy dejando un link en el cual pueden acceder para observar la convocatoria, los requisitos y cuáles son las fechas para que ustedes puedan participar. Quiero agradecerles por su participación y también espero que puedan acceder a los links que les estoy dejando en la presentación para que puedan empaparse un poco más sobre este tema de Naciones Unidas, derechos humanos y mecanismos para que ustedes y sus organizaciones tengan una participación más activa dentro de estos mecanismos y para que puedan ser beneficiarios de estos fondos o de estas becas. Les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.